Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidorla darles a nombre de la Universidad José Vasconcelos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Legislación de Negocios. Y en ese sentido, el día de hoy vamos a abordar los temas inherentes al día de hoy que corresponden a la materia y que son los que de manera anticipada les compartí a través de la carpeta contenido de la materia y bienvenida que se encuentra debidamente impactada en nuestra plataforma institucional. Y por tanto, abordaremos en qué consiste la legislación de negocios, sus fundamentos constitucionales, los conceptos básicos en el derecho mexicano, el supuesto normativo, las consecuencias de derecho, la relación jurídica, la jerarquía de la ley. Hablaremos también del hecho jurídico en cuanto a la legislación de negocios y el acto jurídico. De igual manera, la aplicación temporal y la aplicación territorial en la ley, así como las formas de interpretación de la ley, y todo ello, claro está, emanado de la legislación de negocios. Y por ello, vamos a partir primero reconociendo en qué consiste la legislación de negocios. Bueno, primeramente, debemos comprender que la legislación de negocios abarca este conjunto de normas. ¿Por qué hablamos de una conjunción? Porque no nada más es invocar un solo ordenamiento jurídico, es decir, no nada más es hacer referencia a un solo código, sino que tenemos leyes tanto dentro de nuestro derecho positivo mexicano, es decir, nuestras leyes que se aplican en nuestro territorio nacional, como también las leyes que se aplican en diferentes países, claro está, en materia de negocios. Entonces, por ello decimos que comprende este conjunto de leyes, conjunto de normas y conjunto de reglamentos que van a regular la creación, el funcionamiento, pero también las relaciones de las empresas, incluyendo, claro está, todos aquellos aspectos mercantiles, laborales, fiscales y también aquellos que tengan que ver con la propiedad intelectual. Es importante también citar que en nuestro país vemos que la legislación de negocios se fundamenta principalmente, obvio, debe de estar reconocido por nuestra constitución política, pero también mediante una ley supletoria que es el Código de Comercio, que es también la Ley General de Sociedades Mercantiles y que también podemos invocar a nuestra Ley Federal del Trabajo. Cuando hablamos dentro del derecho comercial o dentro del derecho mercantil, como también se le indica, vamos a entender aquellos que se encargan de regular los actos de comercio y también las relaciones que se dan entre comerciantes, fundamentándolo en el Código de Comercio y también en la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque son aquellas que emanan precisamente de la relación comercial y que también tiene como consecuencias un impacto monetario o también que se da dentro de los. Cuando hablamos también específicamente dentro de nuestra legislación de comercio o legislación de negocios, bueno, también vamos a invocar a el derecho laboral. Recordemos que también citábamos a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues vamos a ver que dentro del derecho laboral, su instrumento jurídico que lo reconoce y regula es precisamente la Ley Federal del Trabajo. Y es cuando encontramos las circunstancias que rigen las relaciones entre empleadores y entre trabajadores. Y por tanto también se va a ver materializada esta serie de derechos y obligaciones que existen entre las partes, reconociéndose o garantizándose derechos, pero también las condiciones laborales. También podemos citar a un derecho corporativo. Cuando invocamos el derecho corporativo, es aquel que establece los estándares para las sociedades mercantiles, para los contratos y también para los procedimientos de quiebras. De igual manera, reconozcamos a la propiedad intelectual. Invocar a la propiedad intelectual es aquel que se encarga de proteger marcas, de también reconocer las patentes, los secretos industriales y todo aquello que sea o que tenga un impacto
para también determinar los activos que puede tener una empresa en cuanto alguien más utilice sin otorgar un permiso, pues su marca, entonces tiene también el derecho de cobrar este tipo de circunstancias por el derecho de autor y que vemos que se va a ver regulado por la ley de la propiedad industrial. También encontramos, como hace rato les decía, leyes nacionales o también internacionales. Y aquí, pues obviamente son materia de comercio y por tanto existe el comercio exterior y también hablamos de las aduanas. Cuando nosotros hacemos referencia de manera específica al comercio exterior y a las aduanas, pues vamos a reconocer aquellos que regulan tanto la importación, pero también aquellos actos que van a regular la exportación de mercancías y que todo esto tiene que tener un reconocimiento legal a través de una ley y aquí encontramos a la ley que se le conoce como la ley aduanera. Y por tanto, ya vimos que hay instrumentos jurídicos de índole internacional y también vamos a invocar a las leyes nacionales. Y dentro de nuestras normativas locales vamos a encontrar a la ley de establecimientos mercantiles y también vamos a reconocer que dentro de este instrumento jurídico normativo pues se encuentra debidamente contemplado los permisos, los funcionamientos en donde en caso de que exista algún incumplimiento, pues también puede generar cláusulas o puede generar también la imposición de multas. Y hago un paréntesis y le doy la bienvenida a la maestrante Fernanda Elizondo. Bienvenida a nuestra sesión virtual. Estamos abordando dentro de los temas que comprenden a la unidad número uno en la materia que nos ocupa, que es legislación de negocios. Estamos tocando nuestro primer apartado que hace precisamente la referencia a la legislación de negocios de manera genérica. Y posteriormente vamos a dar continuidad con los temas que de manera específica pues se encuentran comprendidos en nuestro plan de estudios. Entonces, hablando de los instrumentos jurídicos normativos que son aplicables en nuestro territorio mexicano, les decía que encontramos al Código de Comercio. Este establece las bases legales de todas las actividades comerciales y del cual también se desprenden los demás instrumentos. Encontremos, por ejemplo, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es otro instrumento jurídico normativo, pero que dentro de este vamos a conocer que se encarga de regular la administración, de regular también la constitución y por consiguiente las obligaciones que tiene las sociedades mercantiles. Recordemos que las sociedades mercantiles, según lo establece el artículo primero de esta ley, ahí encontramos a la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad en comandita colectiva, etcétera, ¿no? Todos estos tipos de sociedades, entonces, de igual manera, cada una tiene su propia forma de constitución, también su propia forma de acción, cómo van a responder de manera solidaria, subsidiaria, limitada, ilimitada, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto de manera específica, pues también se encuentra debidamente contemplado dentro de este instrumento jurídico normativo. Recordemos, estamos invocando a la Ley General de Sociedades Mercantiles. También tenemos otra ley que es la ley de concursos mercantiles, y esto aplica en situaciones de insolvencia. También tenemos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta ley es aquella que se encarga de regular instrumentos como por ejemplo las letras de cambio en su modalidad de cheque, en su modalidad de pagaré, entre otros, ¿verdad? Y que en caso de que exista algún incumplimiento, pues también existen instancias cuando hablamos, por ejemplo, en derecho mercantil, para que por medio de una demanda, pues se lleve a cabo todo el proceso legal y sea una autoridad quien determine lo conducente. Vemos que en caso de algún incumplimiento por cualquiera de estas normativas, pues por supuesto puede traer como consecuencias sanciones que pueden ser desde cuestiones meramente pecuniarias, hablamos de las sanciones económicas, hablamos que puede también incurrir en sanciones como suspensión o incluso como la clausura definitiva de un negocio. Ahora, cuando nosotros también referimos a nuestro segundo tema, hace o invoca a la legislación de negocios emanado de la fundamentación constitucional en nuestras leyes mexicanas. Sabemos que la ley general, o en este caso, la legislación de negocios en México, como les comentaba al principio de nuestra sesión, primeramente, para que pueda surtir efectos o consecuencias, pues tiene que tener una regulación y un reconocimiento a través de nuestro principal instrumento jurídico normativo, que es nuestra Carta Magna. Entonces, vemos pues que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran establecidos los principios rectores de la actividad económica, la libertad de comercio y la rectoría económica del Estado. Dentro de ellos, bueno, perdón, podemos
perdón, podemos citar el artículo quinto. El artículo quinto refiere a la libertad de comercio. Cuando hablamos de la libertad de comercio, debemos entender como aquella que garantiza, ¿verdad? Que toda persona puede dedicarse a la profesión, a la industria, al comercio, lo que a nosotros nos compete, o al trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, es decir, siempre y cuando la actividad que tú realices, todos aquellos efectos que de manera desencadenada se desprendan, no tienen que ser contrarios a derecho. En ese supuesto, nos reconoce dentro de nuestra constitución política, repito, en el artículo quinto, el principio emanado de la libertad de comercio. De igual manera, cuando hablamos de nuestra constitución, vamos a encontrar en el numeral 25 la rectoría económica del Estado. Cuando hablamos de la Rectoría Económica del Estado, es aquella donde se establece que el Estado es el responsable de la planeación, de la conducción y también de la coordinación de la vida económica nacional y que por tanto va pues a fomentar el crecimiento económico y también va a fomentar la competitividad de mercado. Recordemos que cuando existe un flujo económico, cuando existe de manera correcta esta planeación, este ciclo económico, donde se está moviendo no nada más la cuestión monetaria, sino también la prestación de servicios, la mano de obra, los bienes, tanto de manera interna como también en el extranjero, pues eso hace que la cuestión monetaria esté en un constante. Cuando se paraliza es cuando ya vemos que se disparan los impuestos, cuando ya existe números rojos y cuando ya existe una devaluación económica. Entonces, la Rectoría Económica del Estado vemos que es responsable directamente por el Estado y que tiene que versar sobre una correcta planeación, conducción y coordinación de la vida económica para que luego entonces tengamos esta estabilidad monetaria. Otro artículo que también se reconoce dentro de nuestra Carta Magna es el artículo 25 constitucional, el cual refiere a la propiedad y también a la explotación de recursos. Cuando hablamos de la propiedad y la explotación de recursos, vamos a entender como aquello que regula la propiedad de las tierras, de las aguas y faculta al Estado para que pueda concesionar la explotación de recursos y también los servicios públicos y que esto es importantísimo para que exista una actividad empresarial. De igual manera, el artículo 28 de nuestra Constitución Política hace referencia a la prohibición de monopolios y a la libre competencia. Y aquí debemos entender cómo todo aquello que prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas y las exenciones de impuesto, ya que al momento de que existe esta contribución proporcional y equitativa, pues fomenta también la libre concurrencia, establece que existan precios justos, que exista una sana competencia en cuanto a todos aquellos que de una u otra manera pues también se encargan de producir, se encargan de poner en venta mejores precios, mayores beneficios para el consumidor, que exista pues una mejora en cuanto a sus servicios o en cuanto a sus productos. Entonces ahí estamos hablando de mucho más calidad y a un mejor precio. Otro artículo es el artículo 73 en nuestra Constitución que habla acerca de las facultades del Congreso. Y aquí en materia de legislación de negocios, pues debemos entender como aquello que faculta al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de comercio, en materia de minería, en materia de hidrocarburos y también esto nos va a permitir establecer contribuciones al comercio exterior. Por su parte, el artículo 123 constitucional, pues también invoca al derecho del trabajo o al derecho al trabajo. Y por tanto, vemos que es aquel que regula las relaciones laborales en materia de comercio, bueno, o en materia de legislación de negocios, pues regula las relaciones laborales entre empresarios y entre trabajadores, estableciendo derechos como salario mínimo, como seguridad social, como jornadas laborales, o sea, todo aquello que emana de una relación laboral. De igual manera, encontramos el artículo 131 constitucional que invoca al comercio exterior y aquí vemos que es el fundamento constitucional en base al cual pues garantiza el comercio exterior y permite al Ejecutivo poder aumentar
poder disminuir o poder restringir las tarifas de importación o exportación. Ahora, una vez de que nosotros ya identificamos en qué numerales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se encuentran debidamente contemplados los principios que emanan de la legislación de negocios, ahora vamos a encontrar también las principales leyes que derivan de la Constitución, es decir, que son leyes supletorias a todos estos principios que ya les he citado. Ahí, primeramente, pues vamos a hablar en materia de comercio y por tanto existe el Código de Comercio. El Código de Comercio es aquel instrumento jurídico normativo que regula los actos de comercio, que regula a los comerciantes y también que regula a los procedimientos mercantiles. Tenemos otro instrumento jurídico normativo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que como hace rato citábamos, regula la constitución y el funcionamiento de las sociedades. Hacíamos referencia a la sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Todos estos son 7 tipos de sociedades que se encuentran debidamente contempladas en el artículo primero, repito, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después encontramos otro instrumento jurídico normativo que es la Ley de Inversión Extranjera. Esta Ley de Inversión Extranjera se va a encargar de regular la participación del capital extranjero o también de esta forma de ingreso económico del extranjero, pero que se está utilizando en las empresas mexicanas. Por su parte, también tenemos al Código Fiscal de la Federación. Dentro del Código Fiscal de la Federación establece las obligaciones tributarias y también la razón de negocios para la deducibilidad de gastos o de todo aquello que se considera como pasivos, ¿verdad? Pero que obviamente tienen que ser objeto de regulación. Entonces vemos que con todo este bagaje de instrumentos jurídicos, pues se logra equilibrar la libertad de las empresas privadas con el interés público y también el impacto medible que se tiene en la economía interna, ¿no? En el fluctuante monetario. Otro de los temas también que marca nuestro plan de estudios es hacer referencia a los conceptos básicos del derecho mexicano y emanado de la legislación de negocios, vemos que en México, como ya les decía, se fundamenta principalmente en el derecho mercantil. Este es entendido como aquella rama del derecho privado que regula las relaciones entre los comerciantes, entre los actos de comercio y entre la actividad empresarial en general. Su base legal federal es el Código de Comercio y como ya citamos, se complementa por una serie de leyes especiales. Dentro del Código de Comercio es considerada como la ley suprema que rige a los actos de comercio y que rige a los procedimientos judiciales mercantiles. Dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles vamos a encontrar aquella forma de regulación en cuanto a la constitución, al funcionamiento y a la distribución de las empresas. Cuando hablamos del artículo 28 de la Constitución Política, ya decíamos que prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, promoviendo la sana competencia, y dentro de las otras leyes está la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre muchos otros. Cuando hablamos específicamente dentro del Código de Comercio, pues obviamente tenemos primeramente que conocer a qué se refiere el comerciante. El comerciante es toda persona, ya sea física o moral, que hace del comercio su ocupación ordinaria, o también pueden entrar las sociedades constituidas del tipo que se encuentran reguladas dentro del tipo de sociedades mercantiles, que por ello citábamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque ahí de manera literal nos indica cuáles son, en qué consisten, cómo deben operar, etcétera, ¿no? Todos aquellos lineamientos que van a traer en efecto cadena garantizados los derechos y obligaciones de cada una de las sociedades. Otro de los lineamientos que también se contemplan son los actos de comercio. Cuando hablamos de los actos de comercio, debemos entender todas aquellas operaciones legales que son reguladas por el derecho mercantil y que son caracterizadas por el ánimo de lucro. Por ejemplo, cuando hablamos de los títulos de crédito, cuando hablamos de las operaciones bancarias, cuando hablamos de la compraventa de acciones, todo ello, pues obviamente invocamos a una actividad o actos de comercio. Cuando hablamos de las empresas,
de las negociaciones mercantiles, pues debemos entender cómo este conjunto de trabajos, de elementos materiales y de valores incorpóreos que son coordinados para poder ofrecer bienes o servicios al público, cualquiera que sea esto, pero está generando una actividad mercantil o una actividad comercial. También encontramos a las sociedades mercantiles, que es aquella entidad legal que tiene como fin el hecho de ser creada para realizar actividades comerciales. Y cuando hablamos de la capacidad de comercio, debemos entender a toda aquella persona hábil para poder contratar según el derecho común y que en este caso, bueno, es aquella persona que puede realizar o puede ejercer actos de comercio. Cuando hablamos propiamente dentro de los comerciantes, pues también tienen obligaciones. Estas se encuentran debidamente reguladas en el artículo 16 del Código de Comercio, en donde de manera literal, pues refiere de manera a tres en específico, que son la forma de inscripción en el registro público de comercio, que es el registro de documentos esenciales que se necesitan para poder acreditar que en efecto estemos hablando de comerciantes. Se debe de contar con una contabilidad, que es el sistema de contabilidad adecuado para poder acreditar o transparentar todo aquello que ingresa y que esto sea proporcional al pago de impuestos que estamos obligados a otorgar al Estado, ¿no? Y cuando hablamos de la conservación de correspondencia, es cuando debemos de guardar los documentos que tienen una relación con el negocio. Dentro de estas fuentes del derecho mercantil en nuestro país, en materia de legislación de negocios, pues vamos a encontrar primero a la ley, después a los usos y costumbres mercantiles y por último a la jurisprudencia. Cuando hablamos de las leyes, citamos, y claro está nuestra Constitución, pero también citamos al Código de Comercio y las leyes mercantiles especiales. Ya citamos la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, etcétera, ¿no? Todas aquellas que tienen una vinculación directa en materia de comercio, ¿verdad? Hablamos también de los usos y costumbres mercantiles. Aquí debemos entender todas aquellas prácticas repetidas y que son aceptadas, pero ojo, comercialmente hablando. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, es esta interpretación de la ley por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia mercantil. Ahora, cuando nosotros hablamos también de la legislación de negocios, es importante que citemos sus supuestos normativos, sus consecuencias de derecho y la relación jurídica. Primeramente, como ya decíamos, la regulación de negocios, pues tiene, o la legislación de negocios, perdón, regula todos aquellos actos comerciales mediante determinados supuestos normativos, es decir, primeramente parte de hipótesis y luego entonces se materializa a través de la firma mediante un contrato. Luego entonces, al momento de que se cumple, pues ya genera en efecto cadena consecuencias de derecho, como es la creación, la modificación o la extinción de obligaciones, y eso establece una relación jurídica entre las partes, ¿verdad? Estas deberán estar fundadas en normas mercantiles, como por ejemplo en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras, que al momento de que alguna de las partes incumple con alguna cuestión en específico, pues también existe una responsabilidad. ¿Por qué? Porque de manera anticipada, pues se obligaron a dar un cumplimiento emanado de lo pactado. Cuando hablamos del segundo supuesto, es la legislación de negocios en derecho mercantil. Y aquí interpretamos al conjunto de normas que regulan los comerciantes, que regulan los actos de comercio y que regulan las relaciones jurídicas que de ellos emanen, incluyendo el Código de Comercio. Volvemos a citar a la Ley General de Sociedades Mercantiles, citamos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Cuando hablamos de los supuestos normativos, dentro de los supuestos normativos, debemos entender a estas hipótesis que se encuentran previstas en la ley, que al momento de realizarse van a tener como consecuencia efectos jurídicos. Dentro de los negocios, ya decíamos que el supuesto es la firma de un contrato, la emisión de un cheque, la constitución de una sociedad, todo aquello que inicie o que dé cabida o que priorice la elaboración, la suscripción o la realización de un acto, ¿verdad? Obviamente de comercio.
Cuando hablamos de las consecuencias de derecho, son todos aquellos resultados jurídicos derivados de la realización de supuestos, como la creación de una deuda, como la obligación de entregar una mercancía, como la transmisión de una propiedad o como la sanción en caso de que exista algún incumplimiento y que luego entonces pues va a generar efectos legales, ¿verdad? Y en específico, esta relación jurídica es aquel vínculo de derecho que une a los sujetos de un negocio, que es el acreedor deudor, el comprador vendedor, dependiendo como el empleador o el patrón trabajador, etcétera, dependiendo la hipótesis en la que nos citemos y que va a facultad para poder exigir el cumplimiento de obligaciones recíprocas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la legislación de negocios, pero en cuanto a una jerarquía en la ley, vemos que en México se organiza jerárquicamente bajo el principio de que la Constitución pues es la ley suprema, hablando dentro de nuestro derecho interno, porque pues sabemos que a la par existen los tratados internacionales. Y dentro de nuestro derecho interno, bueno, también encontramos las leyes federales, que están tanto las mercantiles, tanto las civiles, y que esta jerarquía asegura que las normas inferiores no contradigan a las normas superiores, garantizando que existe una coherencia y una prioridad legal en materia comercial. Dentro de esta jerarquización de leyes en materia de negocios, bueno, primeramente citamos, como ya comentamos, a nuestra Constitución política, que es esta ley suprema, en donde se cita que es la base de todo el ordenamiento jurídico. Encontramos a la par a los tratados internacionales, que son aquellos acuerdos comerciales que han sido celebrados por el presidente de la República y que han tenido esta aprobación por parte del Senado y que se encuentran en ese mismo sentido en una obligatoriedad, ¿verdad? Cuando hablamos de las leyes federales generales, son todas aquellas que emanan del Congreso de la Unión y que regulan los negocios. Aquí podemos citar al Código de Comercio, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, entre otras. Cuando hablamos de los reglamentos, por supuesto que también tienen esta valía y son aquellas normas que han sido emitidas por el Ejecutivo para poder detallar la aplicación de leyes. Cuando hablamos de las normas locales individualizadas, son aquellos contratos, aquellos convenios, aquellos usos y aquellas costumbres comerciales que regulan las relaciones particulares. Cuando hablamos también de la legislación de negocios, pero ahora en razón a los hechos jurídicos y en relación a los actos jurídicos. Cuando hablamos de un hecho jurídico en la legislación de negocios, es cualquier acontecimiento natural o humano que en este caso produce consecuencias legales. Aquí vamos a entender como, por ejemplo, crear, modificar o extinguir derechos o obligaciones sin que necesariamente exista la intención directa de generar estos efectos jurídicos, a diferencia de los actos jurídicos donde la voluntad es el elemento vital o el elemento clave. Y entonces vemos que los hechos jurídicos pueden ocurrir incluso por fuerza de la naturaleza o por acciones involuntarias. Dentro de estos tipos de hechos jurídicos, son los naturales o de la naturaleza, son aquellos acontecimientos sin intervención humana, y dentro de los voluntarios son acciones humanas lícitas o ilícitas, donde la ley asigna consecuencias sin que exista la voluntad o que sin que importe, perdón, la voluntad de las partes y que en ese mismo sentido, bueno, vamos a conocer al negocio jurídico y es este acto donde la declaración de la voluntad sirve para poder regular los efectos jurídicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de poder contratar, ahí es claro está un negocio jurídico que es una especie de acto jurídico. Cuando hablamos de sus requisitos esenciales, decíamos que es la manifestación de la voluntad, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita y que existe una capacidad en las partes. Cuando nosotros hablamos, por el contrario, de hechos jurídicos, ya comentamos, pueden ser hechos naturales, humanos, que producen consecuencias legales sin que necesariamente pues medie la intención del sujeto. Otro de los temas importantes también, como estamos citando en la legislación de negocios, emanado de su aplicación temporal y territorial en la ley. Cuando hablamos de manera específica dentro de la aplicación temporal en la legislación de negocios, vamos a hacer referencia al marco jurídico que determina el periodo de vigencia de las normas comerciales, de las normas fiscales y de las normas corporativas, ¿verdad? Y que en ese mismo sentido van a estar regulando cómo se aplican las nuevas leyes
cómo se pueden modificar o cómo se pueden derogar todos estos instrumentos jurídicos o cómo éstas se van a aplicar a los actos de comercio y qué impacto van a tener en las relaciones comerciales. Por eso decimos que este campo se rige fundamentalmente por el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque aseguran que los negocios conozcan las reglas bajo las cuales van a operar durante el tiempo por el cual fueron constituidas. Dentro de esta aplicación temporal vamos a reconocer elementos importantes como es la irretroactividad. La irretroactividad es aquella regla general por la cual las leyes nuevas no pueden aplicarse a actos, a contratos o a situaciones jurídicas formalizadas antes de su entrada en vigor. Es decir, no se aplica hacia atrás. Es a partir del momento que se crea la ley, de ahí para adelante. Por ello decimos que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Otro elemento importante es la aplicación inmediata. Esto quiere decir que la norma se aplica a los actos jurídicos que ocurren durante su vigencia, es decir, a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación hasta el momento en que se deroga. También hablamos de la ultraactividad. Aquí quiere decir que una ley ya derogada sigue aplicándose a hechos o contratos ocurridos durante su vigencia, especialmente si generan derechos adquiridos por las partes. También encontramos la vacatio legis. La vacatio legis es un periodo entre la publicación de una ley y su entrada en vigor, utilizando muy comúnmente para los negocios que se vayan adaptando a estas nuevas normativas. Dentro del ámbito empresarial también encontramos a los derechos adquiridos y a los hechos cumplidos. Dentro de los contratos celebrados bajo una ley vigente, pues obviamente van a tener esa validez porque en base a ellos fueron creados. Y por tanto, una nueva legislación no puede anular todos aquellos negocios legítimamente concluidos y que por ello va a proteger la estabilidad en el comercio. También hablamos en materia fiscal tributaria. Y aquí se dice que las contribuciones se van a causar solamente en base a las leyes vigentes en el momento que se realizan las situaciones jurídicas y luego entonces su retroactividad está prohibida, salvo en aquellos casos en que favorezca pues mayormente al contribuyente, porque recordemos que aquí pues es la persona que se encuentra mayormente en una condición de vulnerabilidad. Otro elemento que también se reconoce son los contratos y los derechos de autor. Aquí se indica que si una ley cambia, pues obviamente los contratos en que ya se hayan materializado se rige por la nueva normatividad vigente al momento de su firma y esto va a constituir una forma de ultraactividad contractual. De igual manera, encontramos a las normas oficiales mexicanas, que son las NOMS, que estas van a regular los procesos, los productos y los servicios vigentes y son fundamentales cuando nosotros hablamos de la seguridad en los negocios. Y por último, encontramos a las leyes temporales. Las leyes temporales son normas promulgadas para un periodo en específico y que solamente van a ser vigentes durante el periodo por el cual fueron creadas. Ejemplo, vamos a utilizar esta ley en el ejercicio fiscal, se me ocurre, 2026-2027. Entonces, tendrá aplicación del 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. Entonces, ahí hablamos de estas leyes temporales. Otro de los lineamientos que también marca nuestro plan de estudios es invocar a la aplicación territorial de los negocios o de la legislación de negocios. Hace rato hablábamos de la aplicación temporal y ahorita repito, vamos a hacer referencia a la aplicación territorial. Dentro de la aplicación territorial en la legislación de negocios, que es cuando hablamos del comercio, pues se basa en el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que establece propiamente el propio Estado como un ente soberano a través del cual se van a aplicar las normas jurídicas únicamente dentro de los propios límites geográficos en donde fue creada. Y por su parte, la legislación comercial pues vemos que regula los actos de comercios que hayan sido realizados dentro de la República Mexicana sin importar la nacionalidad de las partes. Dentro de estos principios encontramos el principio de territorialidad, que es el que se le conoce como la lex loci. La lex loci comprende dos supuestos, que es la soberanía territorial
y también el lugar de los hechos. Cuando hablamos de la soberanía territorial, vemos que nos dice que las leyes mercantiles obligan a que todos los que operan dentro del territorio nacional, incluyendo los extranjeros, tendrán que regirse bajo los lineamientos que rigen en nuestro territorio mexicano. Cuando hablamos del lugar de los hechos, se dice que las obligaciones y los derechos derivados de un negocio pues suelen regirse por la ley del lugar donde se realizan los actos o donde se formalizan los contratos. En el marco territorial mexicano, citamos tres instrumentos, que es el Código de Comercio, que este aplica a nivel federal en toda la República Mexicana, que son las leyes especiales o federales, que son aquellas que regulan áreas específicas, como por ejemplo la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Propiedad Industrial, entre otros, ¿verdad? Y que se van a aplicar en todo el país. Y que también tenemos las regulaciones locales, que son estos establecimientos mercantiles en donde se conceden las licencias, los giros, los funcionamientos y que están sujetos a normas estatales o a normas municipales, como por ejemplo la Ley de Establecimientos Mercantiles. Cuando hablamos de la aplicación territorial, pero en negocios internacionales, también tenemos tres supuestos. ¿Cuáles son estos? Las empresas extranjeras, que son las sociedades extranjeras que se establecen en México y que tienen sucursales o agencias y que por tanto deben cumplir con la legislación mexicana en todas sus operaciones mercantiles dentro del país. Después encontramos a los actos de comercio, en donde los extranjeros que intervengan en actos de comercio en México, pues obviamente estarán sujetos al Código de Comercio y a las demás leyes mexicanas. Cuando hablemos del comercio exterior, va a estar regido por la Ley de Comercio Exterior, lo cual, pues claro está, implica tanto a las importaciones como también a las exportaciones, estableciendo aranceles y regulaciones no arancelarias en la frontera. Cuando hablamos de la competencia territorial, es emanada de la jurisdicción y aquí nos indica que comprende el domicilio y el lugar de cumplimiento. En caso de litigio, vemos que la competencia territorial de los tribunales mercantiles se va a determinar por el domicilio de las partes, por el lugar del cumplimiento de la obligación o bien por la ubicación de los bienes. Ahora, cuando exista algún conflicto de leyes, pues esta podrá verse sobre dos supuestos, sobre las reglas de solución y sobre las convenciones internacionales. Cuando hablemos de las reglas de solución es cuando un negocio tiene conexiones con más de una jurisdicción. Entonces se aplican las reglas del derecho internacional privado para poder determinar qué ley rige el contrato o la operación. Ahora, cuando hablamos de las convenciones internacionales en materia de las sociedades, vemos que se aplica la ley del lugar donde realizan sus actos, que es lo que se conoce como la locus regit actum. Y entonces vemos pues que estas son las vías cuando nosotros invoquemos algún instrumento jurídico normativo, pues emanado de la territorialidad, es decir, en el lugar en donde nos encontremos, las formas en que vayamos a materializarlo y también el tipo de instrumento jurídico normativo al cual nosotros vamos a poder invocar. Ahora, vamos a hacer referencia a estas formas de interpretación de la ley desde sus diferentes facetas, iniciando por la cuestión gramatical. Cuando hablamos de la interpretación gramatical o también conocida como literal en la legislación de negocios, pues debemos entender como aquel método primario que busca poder comprender el sentido de una norma comercial, de un contrato o de una regulación basándose en el significado estricto, propio y ordinario de la palabra y que son utilizados por el legislador o por las partes. En el derecho mercantil vemos que es importante porque es donde se le debe dar celeridad y también debe de haber seguridad jurídica que sin lugar a duda pues es importante para las partes. Entonces, esta interpretación, pues por supuesto que busca evitar ambigüedades, es decir, algunos vacíos o lagunas, y que luego entonces se van a ceñir o a regir en lo que estrictamente o literalmente se haya citado dentro de estas, ¿verdad? Las formas y los enfoques de esta interpretación incluye el sentido propio y ordinario, que es aquel en donde se analizan las palabras de la norma según su significado común en el uso técnico comercial y por ello, si la ley pertenece a una rama especializada,
pues ya invocaremos a su conceptualización. Por ejemplo, hace referencia a la fianza, al protesto, al endoso, a la procuración, a la garantía, qué sé yo, ¿no? Cuando hablamos del sentido literal, que es el literalismo, se aplica la máxima verbis legit non et recedum, esto significa no hay que apartarse de las palabras de la ley. Aquí se dice que si la norma es clara, entonces no puede desatender su propio sentido literal y no puede ponerse ningún pretexto o consultar el espíritu de la ley. Es decir, no podemos interpretar lo que el legislador quiso decir porque de manera explícita lo ha comprendido dentro de la norma. Ahora, cuando hablamos de un análisis sintáctico y de puntuación, quiere decir que se presta alguna atención especial en razón a la estructura de las oraciones, en cuanto al uso de las comas, en cuanto a los puntos, en cuanto a las conjunciones, porque una coma mal colocada, pues vemos que puede alterar obligaciones contractuales o puede también generar responsabilidades específicas. También, cuando hablamos de una interpretación contextual o sistemática, vemos que aunque gramaticalmente se debe de entender, el sentido de una palabra puede ser definido por el contexto en el cual se encuentre. Aquí podemos invocar a un término dentro del mismo capítulo de la Ley de Sociedades. De igual manera, cuando hablamos de la interpretación declarativo-restrictiva, cuando hablamos de la declarativa, es cuando el texto es claro y se aplica de manera precisa. Cuando es restrictiva, es cuando se limita el alcance de una norma comercial, cuando una interpretación amplia generaría un absurdo o una carga desproporcionada. Ahora, cuando hablamos dentro de las formas de interpretación de la ley lógica en los negocios jurídicos, vemos que la interpretación de la lógica es fundamental también para poder dar sentido a la norma y a los contratos, yendo más allá de la simple lectura literal o gramática y por tanto busca entender o busca comprender la intención de la norma o de las partes y por ello se utiliza el razonamiento lógico para poder asegurar que el resultado pues sea coherente, sea racional y sea útil para el tráfico comercial. Aquí podemos citar la interpretación ut regis magis valem quam peream, que quiere decir el principio de efectividad. Este principio lógico es el más utilizado dentro de los negocios jurídicos o en materia de negocios y establece que una cláusula o una norma debe interpretarse en el sentido que produzca algún efecto y no en aquel que no produzca ninguno. Dentro de la aplicación de los negocios vemos que si un contrato tiene una cláusula ambigua, entonces los jueces preferirán la interpretación que haga válido el acuerdo comercial sobre lo que la anule. En ese sentido, bueno, pues se aplicará este tipo de principios. Cuando hablamos de la interpretación sistemática y coherente, considera que las leyes o que los contratos no son aislados, ya que una norma se interpreta en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, en cualquiera de las ramas, civil, penal, mercantil, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de la aplicación en los negocios, vemos que una cláusula específica dentro de un contrato por ejemplo, debe entenderse en el contexto de la conjunción total del contrato y no únicamente en aquella que vaya alineada hacia un mismo fin. Otro de los puntos es la forma de interpretación de la ley, pero sistemática. Dentro de esta cuestión se analizan las normas no como elementos aislados, sino más bien dentro de un conjunto orgánico, dentro de una cuestión coherente donde se encuentren vinculados cada uno de los artículos o cada una de las leyes o cada uno de los principios generales para poder de manera conjunta darle sentido lógico, armónico y un sentido funcional al contexto comercial. Aquí podemos nosotros citar que la importancia no radica nada más en la interpretación de un artículo, sino en el sentido global de todo lo que se desea analizar o de todo lo que se desea validar. Otra de las formas de interpretación de la ley es la interpretación auténtica. Cuando hablamos de la interpretación auténtica en los negocios o en la legislación de negocios, es aquella que se realiza por el mismo órgano que en un momento creó a la norma, que es en este caso el Poder Legislativo, y esto es con el objetivo de poder aclarar su sentido, su alcance o la intención original. Y vemos pues que a diferencia de otras formas de interpretación como la judicial o como la doctrinal,
La interpretación auténtica tiene carácter obligatorio y carácter vinculante y por ello funciona como una norma aclaratoria. Dentro de la legislación mercantil y de negocios, esta interpretación es importante para poder disipar dudas sobre los conceptos comerciales complejos. Dentro de estas formas de interpretación auténtica, en la legislación de negocios podemos encontrar a las leyes aclaratorias o a las leyes interpretativas, en donde el legislador emite un nuevo decreto que explique el sentido de una ley de negocios anterior sin modificarla, pero asegurando su aplicación uniforme. O también podemos invocar aquellas definiciones legales en el texto, que es lo que se conoce como glosa, y en muchas leyes mercantiles, como el Código de Comercio, como la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues contienen artículos preliminares que comprenden términos técnicos y que por ello pues nos proporcionan a nosotros como intérpretes una forma auténtica de poder comprender determinados conceptos. Por ejemplo, cuando nos invocan a qué refiere o qué significa un acto de comercio, un comerciante, un impacto ambiental, un título de crédito. Entonces, como son términos que vamos a encontrar de manera consecutiva en la totalidad del instrumento jurídico, pues ahora ya vamos a comprender a quién va dirigido, qué alcances tiene, qué quiso decir el legislador y no va a quedar al escrutinio o al entendimiento de cada uno de los que hagan uso o los que lean esta ley. Entonces, vemos pues la importancia de la interpretación auténtica en la legislación de negocios. Dentro de sus características bases encontramos que es una autoridad. Aquí la autoridad vemos que esta emana del poder legislativo, la obligatoriedad que es vinculante por jueces, por árbitros y por comerciantes en la interpretación de contratos y en los actos de comercio, y que sus efectos son precisamente en el sentido correcto de la norma legal de los negocios y esto va a ser conforme a la intención original de los creadores. Cuando nosotros hablamos ahora, dentro de otra forma de interpretación de la ley, es la restrictiva. Esta cuestión restrictiva en la legislación de negocios es un enfoque jurídico que limita, por eso es restrictiva, porque restringe, porque limita, ¿verdad? El alcance de una norma a su significado literal y más estricto y por ello, pues se evita extender sus efectos a situaciones que no estén expresamente contempladas dentro de la norma. En el ámbito comercial vemos o lo vamos a entender donde la libertad contractual es la regla y la interpretación restrictiva, pues se va a utilizar para citar excepciones, sanciones o limitaciones a la capacidad de contratar, garantizando que existe una seguridad jurídica. Por ejemplo, cuando hablamos de estas formas de interpretación, decíamos que es aquella que nada más se restringe al contenido de la norma. Cuando hablamos de la siguiente forma de interpretación, que es la analógica. Cuando hablamos de la analógico comparativa, vemos que en materia de legislación de negocios, pues es fundamental en el derecho mercantil porque está diseñada para poder resolver estas lagunas legales, estos vacíos que se encuentran dentro de nuestra norma y en el ámbito que evoluciona más rápido a las normas escritas. Por ello, cuando hablamos de la interpretación analógica o la analogia legis, es aplicar una norma jurídica existente a un supuesto de hecho que no esté expresamente regulado por esta. Entonces, vemos que va a guardar una semejanza esencial con el supuesto que sí está regulado, siempre y cuando existe esta misma razón jurídica, es decir, que los hechos vayan en el mismo sentido. En negocios, esto significa que no hay ley para un contrato moderno y por tanto se busca un contrato tradicional similar. Y aquí vamos a aplicar las reglas. Cuando hablamos la aplicación analógica en negocios, para que pueda cumplirse se necesitan de tres requisitos: laguna legal, semejanza esencial y la identidad de la razón. Dentro de la laguna legal es que no existe una norma explícita que regule el caso concreto. Por ejemplo, un nuevo contrato mercantil. Cuando hablemos de una semejanza esencial, esto es el caso, cuando el caso no esté regulado y el regulado comprenda los elementos fundamentales, entonces aquí hablamos de una misma esencia y por tanto pueden resolverse en ese mismo sentido. Y cuando hablamos de una identidad de razón, tiene como finalidad de la norma que sea aplicable a un nuevo caso. Por eso se dice que dentro del nombre viene su resultado, la identidad de la razón.
Otro de los lineamientos es entender el derecho mercantil dentro de nuestra legislación de negocios y que con esto ya vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad que comprende la materia de legislación de negocios. Pero antes que nada, me gustaría preguntar a la compañera Fernanda si tiene algún comentario, alguna participación. Con muchísimo gusto cedemos el uso de la voz para que no pueda quedar de manera trunca algún tema y también para que podamos escucharla pues de manera puntual. Adelante, por favor. Hola, hola, compañera Fernanda, ¿me escucha? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Algún comentario que desees manifestar en base a los temas que comprende la unidad número 1 que hemos desarrollado? Con gusto te escuchamos. Eh, no, doctora, se me hizo demasiado interesante. Creo que, a decir verdad, no alcanza una hora para todos los temas que acabamos de ver. Este, queda darle un repaso ahorita terminando la sesión. Tengo mucha curiosidad por las leyes y los códigos. Creo que son muy extensos, ya los había yo notado anteriormente. Eh, pero sí, únicamente repasar todo lo que acabamos de ver y con eso realizar la actividad, la primera actividad. Muchas gracias, compañera Fernanda. En efecto, vemos qué tan importante primero es que pues tengamos esta información porque pues las leyes es lo que nos rige, ¿no? En la actividad hablemos de manera genérica, la actividad, cualquier acción o omisión que realicemos como persona, pues de manera inmediata está regulada por una ley, ¿no? Aquello que nos permite o aquello que nos prohíbe y que por tanto vamos a invocarlas, ¿no? Y máxime cuando hablamos en materia de negocios pues también desde su constitución, desde sus alcances, desde sus efectos, desde los derechos y obligaciones que emanan en las relaciones que existen, ¿no? Llámese de comercio, llámese de trabajo, llámese de lo que querramos, pues existen, cada una de estas, pues va a tener una regulación, ¿no? Va a tener un instrumento jurídico normativo que lo proteja, que lo sancione o en su defecto que garantice una obligatoriedad de incumplimiento. Bueno, mi querida Fernanda, agradezco enormemente que te hayas conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordemos que esta sesión virtual ha sido grabada, la turnaré a la institución. En el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en nuestra plataforma institucional para que quienes deseen volver a validar el contenido lo puedan hacer y con ello continúe contribuyendo en su proceso formativo. De igual manera, recordar que si Dios lo permite, la próxima semana se llevará a cabo nuestra segunda sesión virtual y que tenemos de manera literal señaladas dos actividades para que las puedan realizar en tiempo y forma, teniendo como fecha límite el día sábado 28 de febrero, así como también la emisión de sus dos comentarios. Nada más está aperturado un foro. En él ustedes ingresarán, le dan clic en responder y van a emitir su comentario en base a los temas que desarrollamos el día de hoy en esta sesión y le van a dar guardar. La próxima semana llevaremos a cabo nuestra segunda sesión virtual y en el mismo sentido ingresarán en el mismo apartado de foro en donde emitieron su primer comentario, le de nueva cuenta le van a dar clic en responder, ahora emiten su segundo comentario, pero en base a los temas de la segunda sesión, le dan clic en guardar y con ello habrán dado cumplimiento a los dos comentarios que debieron haber emitido en foro, con ello obteniendo su 10%. El 90% adicional son las actividades entregadas en tiempo y forma, pero también en base al contenido de cada una de ellas. Y también recordar que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Muchísimas gracias, mi querida Fernanda, y nos vemos la próxima semana. Que tengas Muchas excelente gracias, tarde. doctora. Hasta Me luego. gustó mucho su clase. Ay, muchas gracias. Un placer coincidir. Cuídese mucho. Bendiciones. Hasta pronto.